Hola, bienvenidos. Vamos a seguir reflexionando sobre el límite. Y hemos dejado para esta segunda reflexión quizá el límite que más prensa está llenando y que más discusiones está provocando hoy en día, que no es otro que el tema del género. Varones y mujeres. ¿Dónde están los límites? Bien, vamos a trabajar desde un punto de vista, como ya hemos anunciado en la otra reflexión, conceptual, y voy a tratar de hacerme entender, cosa que no he conseguido la mayoría de las veces que he hablado de este tema. Uno entiende que varones y mujeres no somos complementarios, tampoco somos suplementarios. En sí mismos, varones y mujeres son necesarios. Es verdad que desde el punto de vista social, viejos y niños, enfermos y sanos, altos y bajos, varones y mujeres complementan un todo. También es verdad que en algunas tareas, doctos y legos, jóvenes y adultos, varones y mujeres pueden suplementarse, pero no así en otras tareas y funciones donde la sustitución o es imposible o es disfuncional. Todos somos necesarios y esto es lo que hay que afirmar. Varones y mujeres somos necesarios, antes que decir que somos complementarios o que somos suplementarios. Cada uno de nosotros somos un quién. Y esa es nuestra necesaria aportación a la sociedad. Una aportación que se da a través de la diversidad de tareas, de funciones, de capacidades, de relaciones, de modos condicionados en dependencia y asumidos en libertad de hacer las cosas. Es un tema complejo, lo sé, pero la línea que uno sigue ya desde hace tiempo a la hora de explicar el género es una línea que lo afirma. Sí, el género existe. Desde el punto de vista social, existe el género. Y es más, creemos que la disciplina que más propiamente puede estudiarlo es la sociología. Uno nunca ha tenido problemas con el género gramatical. A mí hace ya muchos años, en el colegio, cuando me hablaron de los géneros gramaticales, me dijeron que los géneros gramaticales eran masculino, femenino, neutro, común, epiceno y ambiguo. Y gracias a esa clasificación y tipología, pues la distinción entre palabras masculinas, femeninas y neutras, pues la he visto como un reduccionismo que causaría problemas, como efectivamente ha causado. No se entienden palabras de género, o la gente no entiende palabras de género común, epiceno y ambiguo, que las hay, además de las masculinas, femeninas y neutras. El género gramatical, pues, no me preocupa en absoluto. No soy partidario tampoco de cambiar la gramática para adecuar un discurso ideológico de género a las preferencias que uno tiene, en absoluto. Cuando yo digo que el género existe y que el género existe distinto del sexo, me estoy refiriendo a valores y por tanto implico que el género se puede cambiar. ¡Oh! ¡Qué disparate acaba usted de decir! No he dicho ningún disparate. El género se puede cambiar. Y voy a explicarme. El sexo nos viene fijado.
los marcadores biológicos y genéticos que nosotros tenemos en cada una de las células de nuestro cuerpo nos vienen de nacimiento, nos vienen desde la concepción. O sea, es algo, bueno, ahí no me meto, es una cosa biológica, pero el género, en la medida en que el género son valores, tiene una dimensión primordialmente cultural y esa dimensión puede cambiarse. Por supuesto que sí. Y claro, si el género son valores, el género no aplica solamente a individuos, no aplica solamente a gente, aplica también a instituciones y grupos. Y las instituciones y grupos tienen género. El ejército tiene género masculino, la Iglesia, palabras del Papa Francisco, tiene género femenino, independientemente de quiénes componen el ejército y la Iglesia. Porque estamos haciendo referencia a sus valores constitutivos que devienen del transcurso histórico. Valores que se pueden cambiar, por supuesto que sí. Pero en instituciones es muy difícil cambiar los valores. En las personas es más fácil, porque uno puede identificarse en su modo de obrar, de operar, de entender, de comprender con valores más femeninos o con valores más masculinos. ¿Pero qué es esto de los valores masculinos y femeninos? Bien, pues son aquellos que la historia nos propone como tales. Que nuestra historia, la historia humana, el comprender esa historia humana nos ha propuesto como valores masculinos o como valores femeninos. Así, por ejemplo, la competitividad, el lucro, la iniciativa, la autonomía y la relegación doméstica nos han sido propuestos por la historia como valores masculinos. Mientras que el espíritu de comprensión, el servicio, la complementariedad y la cooperación, la interdependencia y la realización doméstica, la historia nos los ha propuesto como valores femeninos. Es una propuesta que deviene históricamente. Ahora podemos estar cambiando esos valores. Puede que los cambiemos, puede que no. Pero ello quiere decir que en la medida en que uno opte por unos u otros, uno puede cambiar de género. Y les está hablando a alguien que se considera de género femenino. O a alguien que piensa que hoy en día es más importante subrayar los valores femeninos que los masculinos. ¿Que esto sea difícil de entender? Pues puede que sea difícil de entender, pero uno no entiende que sea tan difícil de entender. Tal y como uno lo propone, los planteamientos que defiende la mal llamada ideología de género y muchas propuestas así llamadas feministas hoy en día son machistas. Es más, el machismo es lo que domina hoy la relación entre los sexos. Ya veo que hay una pregunta que está subyacente y que puede saltar a la palestra en cualquier momento. Y esa pregunta es, ¿pero entonces está usted diciendo que sexo y género no tienen nada que ver? Desde el punto de vista institucional y de colectivos, pues no tiene nada que ver. Pero desde el punto de vista de los individuos sí que tiene que ver.
Sí que tiene que ver en un sentido, en el sentido de que a través de la psique y de la educación, el sexo influye en el género, pero no al revés, no al revés. Hay que mantener la distinción. O sea, yo no estoy hablando aquí de sexo, fundamentalmente de género, y hay que mantener esa distinción para no equiparar, para no llegar a pensar, como mucha gente hace, que si el género lo puedo cambiar, si yo puedo cambiar los valores, el sexo también se puede cambiar. Yo no puedo cambiar la composición de todas mis células. Los marcadores celulares que hay en mi cuerpo no los puedo cambiar. Hay dos asuntos un poco así biográficos que me gustaría traer a colación en esta reflexión y que quizá den un poco de luz sobre el discurso que hemos seguido hasta ahora. Uno tiene que ver con mi infancia. De pequeñín yo era un empedernido lector. De hecho, mi madre, cuando yo tenía muy pocos años, pues antes de hacer la primera comunión, siempre me regañaba diciéndome que iba a perder la vista de tanto y tanto leer. A mí me gustaba leer cosas de historia y tragedias griegas y cosas de esas, ¿no? Y en cuanto tuve uso de razón, pues miré la historia de España y me di cuenta de que en todas las generaciones que a mí me habían precedido, a lo largo de todos los años de la historia de España, en todas las generaciones los varones habían tenido que ir a la guerra. Y entonces, al darme cuenta de que yo era varón, pues no tuve más remedio que decirme a mí mismo, tendrás que ir a la guerra. Lo cual me supuso un trauma, realmente un trauma infantil gordo, porque no le veía sentido. No le veía sentido entonces y no le veía sentido ahora. No le veía sentido. Y un año los Reyes Magos, como regalo de Reyes, me trajeron una pistola. Y entonces ese pensamiento de que yo tenía que ir a la guerra, pues como que se confirmó, de modo que yo me dije, pues tendré que matar a alguien. A lo largo de mi vida, nadie me salvará de la obligación de matar a alguien. Bueno, qué horrible, ¿verdad? Menos mal que no se ha producido, al menos en mi generación y en el lugar donde he estado, pues esa obligación de tener que ir a ninguna guerra ni de matar a nadie. Gracias a Dios. En un viaje que hice a África, a Kenia, para hacer una estancia de investigación en un ente de las Naciones Unidas que hay allí, para investigar cosas de ecología, pues conocí el país, el mal de África me llegó y de las cosas que observé, pues me llamó particularmente la atención la postración del varón en las aldeas, en las ciudades de Nairobi y en las aldeas en que pude visitar, ¿no? Y pregunté ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que se vean varones tirados por las calles, borrachos, sumidos en la miseria, sin nada que hacer, y mirando las estadísticas se vea también pues la baja esperanza de vida que tienen los varones, mientras que no se veía mujeres en ese estado deplorable, ¿no? Y uno de los personajes que estaban en ese centro de investigación de las Naciones Unidas me contó que se había producido una rotura en la división del trabajo que todavía no se había asimilado. Y la división del trabajo clásica que había en Kenia es que los varones se dedicaban o bien a la caza o bien a la guerra, y las mujeres se dedicaban a la casa y al campo.
Y cuando la caza y la guerra desaparecieron, pues entonces los varones han encontrado sin nada que hacer más que beber. Bien, es evidente que hay un largo camino por recorrer en nuestro tiempo sobre esa relación entre los sexos en el entendimiento del género. No estamos aquí, no queremos plantear ningún tipo de pugna, ningún tipo de competencia, un valor machista, ni ningún tipo de propuesta novedosa en torno al género. Pero sí que nos gustaría que esa virulencia que hay ahora mismo en el debate pues disminuyese, porque no nos parece muy racional. Hablar, incluso mencionar el tema este de ideología de género, ¿no? En fin, ahora es inevitable no mencionarlo, pero no me parece muy acertado. Desde el punto de vista de los valores femeninos, lo que habría que hacer serían propuestas de cooperación, propuestas de entendimiento y afirmar el espíritu de servicio sobre la competitividad. Eso es lo que modestamente he procurado y he tratado de hacer a lo largo de toda mi obra. Muchas gracias.